Aquí, en Viaje a las Estrellas, hablamos todos los días de todo un poco. Y hoy quiero hacerles una reflexión importante, y es la misericordia de Dios. Y lo voy a llevar a la música, porque la misericordia de Dios está extendida a todo lo que tú quieras, a la ciencia, a la comida, a la agricultura. Pero quiero hablar de la misericordia de Dios en la música, que es un tema que el maestro Mauricio Mejía me planteó algún día como conferencia, y quiero contarles un poco de lo que conversamos él y yo. La misericordia de Dios en la música es bien interesante, porque cuando nosotros nos sentamos a mirar, a escuchar, yo digo mirar porque es que a veces la música hasta se ve, porque el ritmo como que uno lo siente y lo ve, pero cuando nosotros escuchamos la música, hagamos como un ejercicio. No sé si han visto un pianista que se llama Lan Lan, un chino, que es un personaje que toca la música a una velocidad impresionante, ¿no es cierto? Pues uno se sorprende de ver cómo Lan Lan, o Lin Lan, o no recuerdo bien el nombre, uno se sorprende de ver cómo este señor ejecuta, y uno va oyendo y casi que es uno en, wow, estoy oyendo demasiadas cosas, pero todo funciona. Pero hagan este ejercicio. Cuando ese señor está ejecutando, ¿no es cierto?, ya han pasado 3 movimientos. ¿Y por qué han pasado 3 movimientos? Y ahí es donde yo digo la misericordia de Dios en la música. El primer movimiento es que la música existe en la nube. ¿En qué nube? No estamos hablando de una nube de Google, estamos hablando en la nube tal vez como de, no sé, del espacio mismo, del Espíritu de Dios. Pero allá está allá en la imaginación, no está concreta, está etérea. Allá está. Primer movimiento, está. ¿No es cierto? Segundo movimiento, el pianista la piensa. Entonces, pensó en la música, piensa en esa nota que viene, la jala de ese mundo que no existe y la ejecuta. ¿No es cierto? Eso pegó. Segundo movimiento, la piensa. Tercer movimiento, la ejecuta. O sea que han pasado 3 tiempos desde que la música existe hasta que el Señor la ejecutó. Y el cuarto movimiento es cuando tú la escuchas. O sea que cuando tú escuchas la nota es porque estaba en la nube, el Señor la pensó, la jaló y la ejecutó. 4 movimientos. Y vas a una velocidad donde estás oyendo tararara, tararara, tararara. Resulta que vas en el 4.º movimiento. Entonces ahí es donde yo digo, si nosotros hacemos una comparación, ¿no es cierto?, entre lo que es Dios con nosotros, realmente estamos lejos, como muchas personas en algún momento dado se creen Dios, estamos lejos de ser eso. Estamos lejos porque finalmente esto es solamente en la música. Piensen ustedes cuántas cosas existen precisamente en el mundo de la materia. Una de las partes que me gusta a mí de las oraciones de la religión católica es cuando dice que tú eres el Dios de todo lo visible y lo invisible, y muchas veces no hacemos como ese ejercicio. Dios de todo lo visible, sí, fácil, todo lo que estoy viendo a mi alrededor, pero Dios de todo lo invisible. ¿Qué es lo invisible? Lo invisible es el conocimiento, lo invisible es la música, lo invisible son los sentimientos, buenos o malos, son las percepciones, ¿no es cierto? Y es ahí donde se genera la magia de pasar de lo etéreo a lo concreto. Y eso es un poco como la relación que existe entre la vida y la muerte. Tal vez cuando estamos aquí, estamos en materia, y tal vez cuando dejemos de estar, o antes estuvimos, estábamos en el mundo invisible, pero para poder existir teníamos que haber sido, ojo, primero teníamos que existir en la conciencia de Dios, que era el primer movimiento, ¿no es cierto? Luego de existir en la conciencia de Dios, tenía que existir un acto sexual, porque así se concibió el universo, de llamarnos a existir. Pero finalmente ahí ni siquiera sabíamos que existíamos. Y empezamos a crearnos, ¿no es cierto?, y a tener una conciencia de un yo en este estado social, pero que finalmente ese yo se despide y nos tenemos que despedir de él. ¿Y a dónde nos volvemos? Nos volvemos al mundo invisible. Pero el mundo invisible no significa que no exista. El mundo invisible existe. Y eso lo podemos comprobar con la misericordia de Dios en la música. Así que aquí, en Viaje a las Estrellas, seguimos hablando de todo un poco.